Aquí tenemos una herramienta típica MDM, donde podemos ver sobre todo el estado de los terminales, los cuales presentan, por ejemplo, qué sistema operativo son. Tenemos aquí una plataforma mixta con dispositivos Android, Windows Mobile, Windows Desktop incluso, o iOS, versiones del sistema operativo. Si alguno tiene algún problema, lo que llamamos un problema de compliance, un fallo de seguridad, el cual haría que ese dispositivo no sea confiable, rápidamente lo estamos viendo. Posibilidad de añadir dispositivos, y entre las políticas que podemos hacer sobre estos dispositivos, bueno, antes de entrar en políticas, hablamos que era importante poder hacer reportes de los distintos dispositivos. Es decir, este tipo de herramientas suelen tener algún sistema para hacer reporting, saber qué dispositivos tenemos, poder analizar sistemas operativos, usuarios a quién pertenece, quién tiene cada teléfono asignado. Y no solo eso, podemos también sacar incluso listas de aplicaciones, un usuario, qué dispositivos tiene. Todas estas tareas de gestión e inventariado ya te lo está haciendo automáticamente el sistema MDM. Por lo tanto, bueno, pues todo eso que ganas en el despliegue de esta tecnología. Cuando revisas los dispositivos, otra vez, puedes ver qué dispositivos, cuáles no cumplen las medidas de seguridad, cuáles no están gestionados, por algún motivo el usuario ha dejado de gestionar el dispositivo. Puedes analizar todo eso, quién tiene ciertos accesos. Por ejemplo, tengo aquí un teléfono, rápidamente puedes ver que efectivamente cumple con todas las condiciones de seguridad, que tiene acceso al correo, importante, a lo mejor no debería tener acceso al correo este usuario, podríamos retirárselo. Si tiene o no un contenedor, habíamos hablado antes de ese almacenamiento seguro de la información, bueno, pues este teléfono también dispone de un contenedor. O acceso a la red. Habíamos hablado de posibilidad de un terminal, a lo mejor no es confiable porque es un Bring Your Own Device o no cumple las expectativas de seguridad, aunque tiene un servicio de VPN instalado contra la empresa para acceder a recursos empresariales, a lo mejor no debemos permitirle, aunque la VPN sea correcta, se pueda establecer, pero no le dejamos acceder. Bueno, pues en este caso, ese dispositivo, a priori, sí podría acceder porque lo tiene permitido. Este teléfono está asignado a un usuario, podría tener un número de teléfono, es decir, tenemos aquí todo el inventariado. Pero lo interesante es ver, por ejemplo, todas las aplicaciones que tiene instaladas, sacar un inventario de las aplicaciones e incluso desde aquí forzarle la instalación de esas aplicaciones. Aquí lo estaríamos haciendo con un terminal, pero bueno, un sistema MDM lo bueno es que puedes hacer esta operativa por grupos. Por lo tanto, a toda la empresa empujarle una aplicación concreta que bueno, se ha decidido que deben tener los usuarios. Por lo tanto, seleccionas la aplicación, dices quiero que tengan el Angry Birds y automáticamente le empujas la aplicación. ¿Que no quieres que la tengan? Directamente le das y le puedes incluso borrar la aplicación o ver que tiene otras aplicaciones que a lo mejor no están permitidas y tú como administrador puedes notificar al usuario, oye, esta aplicación no está permitida, el usuario no hace caso, bueno, pues tú desde aquí coges y se la puedes borrar. Tendrías control de ese dispositivo. Lo interesante es poder trabajar con grupos, ¿no? Porque al final dispositivos puede haber muchísimos, pero grupos no va a haber tanto. Imaginemos un ayuntamiento, tendrás un grupo de alcaldía, un grupo de, bueno, pues o un grupo pues, de funcionarios, etcétera. Bueno, pues al final esa alcaldía o ese grupo más importante sí podrá hacer ciertas cosas, no le queda otra, te vienen y te dicen yo quiero tener este juego, pues lo tendrás que dejar hacer. Entonces puedes crear esos distintos grupos y a cada grupo le puedes dar un set de reglas distintos. Es decir, el teléfono que a lo mejor lleva una persona, un técnico de mantenimiento que se usa y que además debe dejar el terminal al acabar la jornada allí en el ayuntamiento, pues es un teléfono que aunque a día de hoy ya no puedes comprar algo que no sea un smartphone, bueno, pues sobre ese smartphone no permitirle que instale cosas, que haga, o sea, solo llamar y ya está. Incluso le puedes anular el navegador del propio terminal. Como no le dejas instalarse aplicaciones, tampoco se puede instalar otro navegador alternativo, por lo tanto, si no hay navegador, no hay navegación, no hay, entre comillas, uso de datos. Podrías limitarle mucho el teléfono y simplemente creando esos distintos grupos. Lo interesante son luego todos los perfiles que tú puedes hacer. Por ejemplo, dependiendo del sistema operativo,
Aquí un fabricante MDM puede hacer lo que el sistema operativo le permite. Por lo tanto, por ejemplo, iOS, Apple, se dio cuenta que si preparaba su sistema operativo para ser gestionado de forma centralizada, muchas empresas iban a querer este tipo de sistemas, ¿no? Muchas veces se habla que en el Congreso, etcétera, se compran iPhone y mucha gente sale en los foros diciendo que con un móvil chino de 100 euros sería suficiente. Bueno, esos móviles no tienen las capacidades de gestión que tiene, por ejemplo, un iPhone, es así. Poco a poco esto se está actualizando, Android está mejorando mucho en ese aspecto, dando más opciones de configuración, pero todavía iPhone tiene muchas más opciones. Por lo tanto, la idea es crear distintos perfiles. Entonces tienes perfil de dispositivo, es decir, lo que sería restricciones al uso de dispositivo, como puede ser una política de password. Hemos estado hablando que tú puedes decir, quiero que tenga una password compleja de 16 caracteres, cada 15 segundos que el teléfono esté encima de la mesa va a volver a pedir la password, cada día se le va a pedir que restablezca la password, una password nueva, y además al cuarto intento de password fallida el teléfono va a hacer un wipe, se va a reiniciar de fábrica. Además le vamos a tener un histórico de password de 10, es decir, no va a poder repetir las 10 últimas passwords. Como mínimo tiene que meter 2 letras, como mínimo 2 letras en minúsculas, otras 2 en mayúsculas, otros 2 caracteres. O sea, puedes darle una política tan compleja como quieras. O sea, es factible. Puedes hacer restricciones, otra vez más. Puedes, por ejemplo, forzar que esté cifrado ese terminal. Esto es importante. Si por defecto no se cifrara, con este setting va a empezar, se cifrará. O incluso que la tarjeta SD, si tiene almacenamiento externo, también esté cifrado. Luego, muchas veces, como sobre todo en este caso en Android, como cada fabricante luego ha metido su propia API de gestión corporativa, aquí vemos que hay cosas que son para Samsung Knox, para Sony y para LG. Es decir, si tienes un Xiaomi, esta gente no tiene una API que nos permita a los fabricantes MDM hacer este tipo de configuraciones de seguridad. Es decir, podrás hacer todas las que en el lado de la derecha no indique un fabricante específico. Por lo tanto, tú puedes permitir que el usuario pueda hacer un factory reset. A lo mejor no te interesa que el usuario pueda borrar el teléfono, que pueda encender el teléfono en Safe Mode. Por ejemplo, te da cualquier error una aplicación, entras en Safe Mode, no se cargan las aplicaciones en el arranque y podrías borrar la que te está dando un problema si tienes un bucle continuo porque el teléfono se ha vuelto loco. El USB debugging que hablábamos antes, el modo ADB de USB, poder pasarle esos comandos por USB, a lo mejor tampoco interesa, es una medida de seguridad. O que incluso pueda hacer un recovery del firmware, ¿no? Por ejemplo, el clipboard, el cortar y pegar. Otra vez, si yo tengo un email confidencial, control C, copio, abro otra aplicación, control V, bueno, con el teléfono, ¿no? apretando el dedo, bueno, pues otra vez estamos copiando datos. O incluso que pueda hacer una captura de pantalla. ¿Por qué permitir este tipo de capturas de pantalla? Todo esto lo puedes regular. O, por ejemplo, que no pueda tener múltiples cuentas. Tú le pasas los settings de la cuenta corporativa, la cuenta Exchange, etcétera. Bueno, pues él no puede agregar, por ejemplo, otras cuentas, etcétera, pues no interesa. O que pueda meter otras cuentas de correo electrónico. Hay cosas raras, por ejemplo, no permitir el modo avión. Bueno, ¿por qué no? O sea, ahí está. O, por ejemplo, no permitir VPN, no permitir el Android Beam, es decir, cuando acercas 2 móviles y transfieren una imagen de uno a otro. Bueno, son cosas que puedes... O, por ejemplo, no dejar al usuario que haga tethering, es decir, que comparta la wifi del terminal. Bueno, lo puedes hacer. No dejarle la cámara, no permitirle tarjeta SD. Es decir, bueno, el terminal tiene tarjeta SD, pero como tiene tantos gigas de almacenamiento interno, no considero que le haga falta. O, por ejemplo, que pueda conectar el USB y en el ordenador lo monte como un reproductor de medios. ¿Sabéis? Cuando conectáis un teléfono al ordenador aparece como un MTP o un PTP, dependiendo del tipo de terminal. Bueno, pues aunque conecte el móvil, no lo va a poder montar desde el ordenador. Ya le estás quitando otra posible vía de fuga de datos. El usuario no va a poder mover ficheros del móvil al ordenador.
no puede instalar aplicaciones. Otra vez puede ser interesante, es decir, si quieres instalar una aplicación, se lo tendrá que hacer el administrador empujándoselo a través del sistema MDM. Es decir, tienes muchas opciones. Luego también, por ejemplo, protección de aplicaciones. Esto ya es un setting concreto. Tú puedes hacer que algunas aplicaciones te pida un password extra para arrancarla. Por tanto, el ejemplo, le dejas al crío para que juegue al Angry Birds el móvil y de repente te abre el CRM interno y empieza a borrar registros. Bueno, pues a lo mejor para abrir esa otra app se le pide un password que él no tiene. Control de aplicaciones. Antes hablé del bloatware que traían los móviles. Es decir, tú compras un teléfono de tal marca y te viene con Facebook, con YouTube, con no sé cuántas redes sociales. No las puedes borrar, esas aplicaciones. Podrías deshabilitarlas, etcétera, pero vienen de serie. Por tanto, no las puedes desinstalar, pero sí puedes, por ejemplo, evitar que se ejecuten. El usuario clica o le da a la aplicación y la aplicación no se abre. Bueno, podrá estar instalada, pero no se va a abrir. O, por ejemplo, los settings del correo, los settings de ActiveSync, ¿no? De siempre está el típico usuario de, mira, no sé lo que he hecho, que me carga el correo. Bueno, pues sin problema, desde aquí le puedes volver a empujar esos settings si los ha perdido. O lo que habíamos hablado antes, no quiero que el usuario se conecte a ninguna Wi-Fi, le deniego los settings de la Wi-Fi, pero tú desde aquí, desde esta herramienta centralizada, le estás empujando los settings de las Wi-Fi a las que sí quieres que conecte, la Wi-Fi corporativa, etcétera. Bueno, pues desde aquí se lo puedes empujar. Settings de VPN, también se los puedes subir por aquí. Certificados si hiciera falta. O, por ejemplo, el APN. Hablábamos en la parte de GPRS, que el APN es al final es el punto por el cual va a ir esa conexión de datos, va a proceder a hacer esa especie de autenticación como si fuese un radius, etcétera. Si alguien te cambia el APN del terminal, podría estar aprovechando para desviar el tráfico, analizarlo él y reenviarlo. Te podría estar haciendo un ataque man in the middle. Bueno, pues si tú desde aquí puedes inyectar el setting del APN. También puedes hacer más configuraciones, como por ejemplo lo que habíamos hablado de los contenedores. Tú puedes crear un contenedor de seguridad donde dentro de ese contenedor está el email corporativo, así que no vas a utilizar la aplicación nativa del teléfono, que además esa aplicación nativa del teléfono generalmente es multicuenta, y la habíamos comentado antes. Tú quieres robar información, le dices reenviar el correo, y dices, ¿desde qué cuenta? Desde la cuenta de Gmail, y automáticamente se crea un borrador, un draft en Gmail con todos los adjuntos y todos. Acabas de robar todos esos datos sin ni siquiera haber dado al botón enviar. Solo has creado un borrador. Bueno, aquí dentro del contenedor estaría la aplicación de correo. Tanto para acceder al contenedor te tienes que autenticar, tienes que cumplir una serie de condiciones y si cumples todo eso, entonces ya te dejo acceder al correo. Otra vez, documentos corporativos. ¿Qué le dices al usuario? No, mira, por USB cópiatelos al móvil y él se los copia donde quiera. No, tú aquí como administrador le puedes empujar los documentos que quieras. De hecho, le puedes configurar, por ejemplo, si tienes un Dropbox corporativo o un Google Drive o un OneDrive, desde aquí se lo puedes configurar para que el usuario acceda a esa aplicación dentro del contenedor de documentos corporativos y desde ahí va a poder acceder a ese OneDrive de una forma segura, por si lo has configurado tú y los documentos están ahí dentro. De hecho, si esos documentos estuviesen cifrados con algún software de cifrado, podría sincronizar claves con el terminal y el usuario vería el fichero de forma natural, es decir, sin tener que... O sea, lo va a poder abrir. Si tuviese un acceso externo a este Dropbox saltándose el contenedor, esos documentos están cifrados y no los va a poder abrir, por ejemplo. O, por ejemplo, tienes comerciales, tienen que llevar un preciario, estos preciarios se actualizan. Bueno, tú desde aquí, cada vez que hay una actualización de la tarifa de precios, desde aquí se la actualizas, le inyectas la nueva versión. Ya no dependes de que el usuario coja, lo conecte por USB, copie la nueva factura, etcétera. Tienes también un navegador corporativo, a lo mejor para acceder a determinados recursos corporativos que se accede vía web. No quieres que se utilice el navegador normal, sino un navegador especial donde tienes una especie de bookmarks y tú dices, pues el CRM que es vía web, clicas y accedes desde ese navegador especial. Al final, un fallo de un problema de seguridad, de hecho lo hemos visto antes, cuando hemos atacado el móvil, hemos aprovechado una vulnerabilidad del navegador nativo del terminal. Si yo aquí tuviese otro navegador, que además actualiza, por ejemplo, un Chrome,
esa vulnerabilidad no hubiese funcionado. Por tanto, un setting recomendable de seguridad es eliminar o prohibir el uso del navegador corporativo. Es decir, deniegas, el usuario le da al navegador corporativo y no se le abre. Pero tú lo has inyectado, le instalas un Chrome o un Firefox y bueno, el usuario ya usa ese, y como estos otros navegadores sí que se actualizan, porque el navegador nativo va junto con el firmware del teléfono, este es un HTC y lleva 1000 años sin actualizarse. Bueno, pues es lo que hay, no tiene actualizaciones el terminal. Sin embargo, ese Chrome que tú puedas instalar ahí va a seguir actualizándose. Puedes pasarle certificados, etcétera, y ese contenedor además tú le puedes crear unos settings de seguridad de tal modo que si lo que llamamos un geovallado, si el usuario está en tales coordenadas con un determinado rango, permites acceder a ese contenedor. Si está de tal a tal hora, permites acceder al contenedor. Eso estaría guay si tienes el correo metido dentro del contenedor, a lo mejor deberían dejarte ver el correo de 9 a 6 y fuera de ese horario ya no te dejan ver el email, no puedes trabajar. O el vallado por Wi-Fi. Si estás conectado a una red Wi-Fi concreta, entonces sí te dejo abrir ese contenedor, porque a lo mejor deduzco que estás dentro del perímetro corporativo, etcétera, y por lo tanto se debe permitir. Pero incluso también puedes crear, y esto es importante, reglas de seguridad, donde en estas reglas de seguridad puedes añadir reglas de, a ver si lo vemos, me parece, no sé si he perdido un momento conexión. Bueno, esas reglas de seguridad van a implicar, por ejemplo, control de navegación. Otra vez, los dispositivos móviles, bueno, pues el usuario se conecta a la Wi-Fi de su casa, la Wi-Fi de su casa no hay proxy, por lo tanto puede hacer lo que quiera. A lo mejor eso habría que controlarlo. A modo de ejemplo, a mí me ha pasado viendo un periódico de tirada nacional, o sea, es decir, de sobra conocido, no era ninguna página rara ni nada de eso. Estoy viendo el periódico y me sale un pop-up y me dice: tu Galaxy está desactualizado. Para empezar, el mío no es un Galaxy, es un Nexus, pero bueno, vamos a jugar. Entonces le dices: pulsa aquí para actualizarlo. Vale, lo va a actualizar, a lo mejor me lo convierta a otro formato. Le doy a siguiente y de repente me sale un pop-up del sistema de protección de navegación diciendo que estaba accediendo a una página maliciosa con código malicioso. Bueno, pues si me hubiese dejado acceder, y era un banner que estaba en un periódico de tirada nacional, es decir, es un ataque de malvertising, de anuncios fraudulentos, y bueno, cualquiera podría haber caído, sí, bueno, pues porque además ese pop-up hacen que parezca una notificación de sistema, por lo tanto parece que de verdad tu móvil te lo está diciendo. Bueno, pues desde aquí tú puedes decir que no quieres que la gente vea páginas de actividad criminal, páginas de hacking, páginas de phishing y fraude, por lo tanto ya le estás dando ahí un extra de seguridad a ese terminal. O, por ejemplo, lo que sería un antivirus corporativo gestionado desde centralizadamente. Tú puedes decidir cada cuánto tiempo quieres que haga un análisis completo, si le quieres analizar las tarjetas SD incluso, o los USB OTG. Ahora te venden unos USBs con una cabeza pequeñita que le puedes conectar al móvil y bueno, pues le transfieres fotos, ¿no? Porque acaban no cabiendo. Bueno, pues cuando conectas incluso un USB externo, lo puede analizar para comprobar, bueno, pues si ahí hubiese algo raro. Los PUAs famosos, las aplicaciones potencialmente no deseadas, si un usuario se instala una de estas aplicaciones, el sistema anti-malware le va a saltar, le va a decir: oye, esta aplicación no deberías. Luego también podrías subirle una lista blanca, una lista negra para las aplicaciones que le debes permitir, o incluso puedes hacer obligatorio que el usuario debe tener ciertas aplicaciones para cumplir con los requisitos de la empresa. Si para trabajar hacen falta esta y esta aplicación, no tiene sentido que alguien tenga un móvil corporativo y le falten dos de ellas. Bueno, pues tú puedes forzar que el usuario sí o sí las tiene que tener, o bien luego si las instalas tú, se las empujas. Por ejemplo, en el caso de iOS, parecido, puedes crear también un perfil del propio dispositivo, pero fijaros, da muchas más opciones
que Android, eso es verdad. iOS, como dije, se ha dado cuenta de que si facilita bueno, pues a un administrador las tareas corporativas, pues en las empresas van a elegir este tipo de terminales, ¿no? Al final yo entiendo, el administrador está solo ante el peligro, aguantando a todos los usuarios, y mira, si consigo tener un móvil que puedo gestionar de forma eficiente, prefiero recomendar ese tipo de móvil. Quizás puede ser más caro, pero luego a la larga puede ser mejor. Políticas de password, restricciones, por ejemplo, en restricciones tienes todavía muchas más funcionalidades que había, por ejemplo, en Android, y además es cierto que no dependes de qué fabricante es, iOS solo hay uno, Apple. Pero puedes incluso bloquear reproducción de música de iTunes que no sea apta para menores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? unas letras de rap y cosas de estas. Puedes desde aquí regular opciones de roaming, la configuración de chain, configuración de Wi-Fi, VPN por aplicación. A lo mejor la aplicación que accede a tus apps automáticamente se tuneliza. Esto es un setting muy interesante que te está dando iPhone. Incluso single sign-on, poder acceder a algunas aplicaciones directamente con credenciales. Le puedes poner accesos directos en la pantalla de aplicaciones corporativas. O sea, te está dando un proxy, por ejemplo, un proxy HTTP. Pues desde aquí lo puedes poner como un setting de sistema. Toda la navegación irá a través de este proxy. O lo que habíamos hablado, el APN, desde aquí se lo actualizas. Recuerdo que estuve en una empresa, cambiamos, seguíamos en la misma operadora, pero nos dijeron, oye, a partir del miércoles tenéis que usar este otro APN. Si no, los datos se van a tarificar de una forma distinta. Es lo de siempre. Habrá quien haga caso de ese email, se moleste, vaya al teléfono, cambie el APN, y el usuario que le dé todo igual, y luego al mes siguiente venga un facturón porque ya está saliendo por otro APN que no debería. Por tanto, le tocará al administrador ir a esos usuarios que la factura ha saltado a cambiarles el APN porque no lo han hecho. Le puedes poner un filtro de contenidos web, configuraciones de calendario compartido, de IMAP, de POP, es decir, te da bastantes opciones. Y una cosa, al final, muy importante, es lo que llamaríamos las reglas de cumplimiento. Tú puedes mandar unos settings, pero luego el usuario hará, bueno, pues como hace siempre, lo que le dé la gana. Bueno, pues si el usuario saca el pie del tiesto, la idea es detectarlo, y cuando detectamos que el usuario ha hecho algo que no debería, es decir, tú creas una regla, estas reglas además las puedes asociar a los distintos grupos, por lo tanto, ciertos grupos tendrán un conjunto de reglas más o menos restrictivo que otros, y por ejemplo, en un Android puedes decidir si quieres o no permitir que el teléfono esté ruteado. Es decir, si el teléfono está ruteado, pues a lo mejor notifico al administrador, te deniego el acceso al correo electrónico, te deniego el acceso a VPNs, a la Wi-Fi, notifico al administrador, o incluso podría enviarte un comando que detecto que está ruteado, automáticamente te envío el comando de hacer un wipe y te lo reinicio de fábrica, ¿no? por hacer la gracia. Te puedo no permitir que instales aplicaciones de fuentes no conocidas, lo que llaman el sideloading en Android. De tal modo, un usuario se va a un foro, se baja una APK y intenta instalárselo. Se va a la configuración del sistema, permitir aplicaciones de fuentes desconocidas. Bueno, pues ese setting no dejas al usuario que lo cambie. Y si el usuario esto lo cambia y detectas aplicaciones no conocidas, le puedes automáticamente, el sistema lo va a detectar. El usuario, por su cuenta, elimina la password de acceso. O sea, tú le has puesto una password y otra vez, como tienes los settings abiertos, no le has bloqueado los settings porque te dice que necesita acceder a los settings para configurar la Wi-Fi cuando llega a su casa, y coge y quita la password. Bueno, pues eso lo detectas y le puedes castigar. Si tiene aplicaciones sospechosas, es decir, porque el antivirus te está diciendo esta aplicación tiene muy baja reputación, puede a lo mejor no ser una aplicación dañina, pero puede tener baja reputación. Por ejemplo, una aplicación nueva, una aplicación que tiene poca base instalada, es rara, ¿no? Muchas veces, de hecho, prácticamente el 70% del malware que recibimos en los laboratorios solo lo vemos en un único cliente, es decir, son ataques dirigidos. Se cambia
se hacen las modificaciones justas en ese malware para que parezca nuevo y no lo detecten los sistemas. Por ejemplo, el usuario le quita el permiso de localización al móvil. Pues a lo mejor ese usuario tiene que estar, porque es un usuario que tiene que estar de guardia y se le ha dicho, pues no puedes salir de tu ciudad porque estás de guardia, sabe que se va a ir a otro sitio, quita la localización, bueno, pues el administrador se va a enterar de ello. O sea, tú puedes hacer todo ese tipo de... Igual que desde aquí imponer una lista de aplicaciones prohibidas o imponer una lista de aplicaciones obligatorias. Y otra vez, esto depende de los distintos grupos a los que le apliques este tipo de reglas. Más o menos de forma similar puedes hacer esto también para iOS, es decir, para las plataformas Apple. Windows Mobile también permite hacer este tipo de settings. Incluso, al final, un portátil también debería ser considerado como un dispositivo móvil. No recuerdo cuántos portátiles se pierden en barajas al año, pero son bastantes en el aeropuerto. Bueno, al final, como todo dispositivo móvil movible, se puede perder. Por ejemplo, yo en el aeropuerto de Barcelona estuve a punto de perder el móvil, lo típico, cuando vas con la bandeja, con el portátil, la pasta de dientes y todo, el cinturón, ya empieza a recoger las cosas y ahí no estaba el móvil. Se ve que al coger la bandeja se escurrió, cayó al suelo y yo no me di cuenta. Podía habérmelo cogido a alguien y habérselo llevado y ahí estaba. No, nadie lo cogió, pero es una forma tonta y en un momento acabas de perder un móvil. Si ese móvil no está securizado, apaga, vámonos. Por lo tanto, al final, con todo lo que hemos estado viendo, llegamos ya las distintas políticas en los distintos servicios, llegamos al final del curso, entonces, o al menos de esta primera parte del punto 4.1. Pues nada, muchas gracias. Sí. Es el que el administrador quiera. Pero me refiero que cuando había esclavitud debido es culpa de una falta de personalización o de código, porque mi hija ya hace años que trabaja con iPad y tiene un sistema de Sí. colegio, pero todos los niños dicen, mamá, que yo hago esto y se salta. Digo que eso es una mala configuración del MDE. Pero ahora volvemos otra vez a... si le doy mucha seguridad, a lo mejor no tiene usabilidad. No, por ejemplo, no se puede descargar absolutamente nada porque es una herramienta para el colegio. Sí. Se instala lo que le da la gana. Pero a lo mejor porque la tienda no le han bloqueado el acceso a la tienda. Claro, deberían hacerle ese bloqueo y ser desde el colegio donde le inyectaran o le empujaran las aplicaciones que quieren tener o que deben tener. Entonces no... Sí. Sí. Claro, pero habrá algún padre que al final también use el iPad y, por ejemplo, a él si le viene bien poder instalar otras aplicaciones. Entonces, si ahora se empuja el setting de prohibir instalar aplicaciones, eso se puede hacer desde el MDM, lo típico, habrá también quien se queje. Si tú permites, por ejemplo, acceder a los settings de sistema, ¿por qué quiero acceder a los settings de sistema? Para dar de alta la wifi de casa. Pero si estás dando de acceso a los settings, puedes dar acceso a, ¿cómo se llama? El perfil que tú le inyectas desde el MDM, el perfil de configuración de restricciones, y lo puedes anular, porque tienes acceso a los settings, porque eres administrador del dispositivo. Entonces, al final... ¿Hasta qué punto todo este control, no deja de ser control, se trata con la ley de protección de datos? A ver, por eso uno de los puntos es que al usuario hay que informarle de lo que lleva, de lo que se le puede hacer y tiene que firmarlo. A lo mejor hay un usuario que dice, no, yo no quiero que la empresa sepa dónde estoy. Pues a lo mejor este usuario no debe tener un móvil. También cuando se coge un dato, entiendo que es como una finalidad. El tema de las tarjetas en un acuartelamiento para control de acceso, pero no se puede utilizar para control de si llegas con total. Entonces, que sepa
¿Dónde estás? No significa que luego lo pueda utilizar para decir lo que estás haciendo. Eso ya ahí depende de... Sí, sí. Sí, eso hay que hablar ya con temas jurídicos. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos han pedido es, por ejemplo, trazar el recorrido de un usuario. Pues entiendo, hay aplicaciones que lo hacen, por ejemplo la nuestra no, la nuestra te dice en el momento puntual en el que lo consultas, te dice dónde está el usuario. Si quieres trazar el recorrido tendrías que estar todo el rato refrescando para ver dónde está en cada momento, pero no te guarda la ruta que has seguido. Hay gente, pues habrá gente que eso lo considera importante. Imagina una empresa de reparto, que el de paquetería, a ver qué recorrido ha hecho. Con eso puedes incluso analizar si sigue una ruta eficiente o no. Es decir, lo que a lo mejor en un sector es súper ilegal, en otro es necesario. Como digo, en Alemania está prohibido saber dónde está el trabajador, pero no está prohibido saber dónde está la furgoneta. Bueno, pues nada, cualquier duda que tengáis, tenéis mis datos de contacto. Todo lo que hemos visto está en la documentación, salvo esta parte práctica. Pero bueno, si alguien quiere hacerlo o quiere cacharrear con ello en casa, que me lo diga y bueno, y le paso información.